gracias. Es el turno ahora del doctor Joaquín Serrano Tapia. Él es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y delegado en América Latina y el Caribe por la Asociación para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ADIA. Él nos hablará sobre los protocolos de actuación para la atención de las violencias escolares desde una visión global. Buenos días, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bien, tengo una presentación que elaboré precisamente para esta intervención y pues bueno, hemos estado escuchando detenidamente la participación de cada uno de los ponentes y hay muchas cosas en las que podemos coincidir. La primera, que sin duda pues tenemos un problema de carácter global. Todos los países tienen esta problemática en mayor o menor medida. No sé si podemos pasar la primera diapositiva. ¿Sí me apoyan? Ok. Mapas se han elaborado muchos. Este, digamos que es el de más reciente creación, avalado por UNICEF, y los porcentajes pues van desde más de 50% hasta prácticamente la nulidad de la existencia de las violencias escolares en distintos países del mundo. Sin embargo, esta problemática pues ha acarreado como consecuencia que busquemos soluciones de forma pues mediata e inmediata para tratar de erradicar estas problemáticas. Lo cierto es que no lo hemos logrado, y no lo hemos logrado porque probablemente el enfoque que estamos generando no es del todo adecuado. La visión adultocentrista con la que hemos venido trabajando es la que probablemente no permite que los protocolos de actuación permeen de la manera adecuada, pero ahora vamos a explicar por qué. En el caso particular de México, si cambiamos de diapositiva, podemos observar que pues desde el 2004 más o menos con el operativo Mochila, ¿sí?, tuvimos la intención de evitar casos como aquel niño que llevó un arma de fuego escondida y que se le disparó accidentalmente y hirió a un compañero. Bueno, ustedes lo conocen el caso, seguramente, y acompañado con ello en 2007 aparece el Programa Nacional de Escuela Segura. Este programa nacional pues buscó de alguna manera la cohesión social escolarmente hablando, y entonces ahí tenemos un primer punto que sin duda es interesante. Por un lado, la fiscalización, desde luego el estar atentos a lo que los menores introducen a la escuela y con la corresponsabilidad de los padres, por supuesto, en casa, pero buscar la cohesión social, es decir, convertir el ambiente escolar en una unidad donde todos somos parte. Y aclaramos, esa corresponsabilidad entendida en su sentido más amplio, porque si lo pensamos, responsabilidad de todos, obligación de nadie. Y este es un serio problema, porque claro, soy corresponsable, pero ¿estoy obligado a qué? Y entonces tenemos que ser muy puntuales en este tipo de situaciones para delimitar, en efecto, qué responsabilidad y qué obligaciones tiene cada parte involucrada dentro de las violencias escolares. Reconocer por principio de cuentas quiénes son las partes y cómo han de intervenir, qué les corresponde a cada uno de ellos. Sumado a este Programa Nacional de Escuela Segura, pues vino en 2014 este protocolo de actuación para una escuela libre de violencia. El protocolo, por supuesto, tiene un texto por demás interesante, y una de las ideas que rescato textualmente dice ahí: la mejor forma de prevenir el acoso escolar es construir la sana convivencia. ¿Pero por qué construir una sana convivencia? Porque nuestra convivencia está enferma y habría que buscar la etiología de esa enfermedad. ¿Desde dónde viene esa enfermedad? Hace no mucho vimos un caso de, sin que se me tome a mal, por supuesto, y reservándome la responsabilidad de cada uno, de aquellos padres que van y golpean a una maestra dentro de la escuela. Ustedes vieron los videos, porque es inevitable, en noticias, en redes, en cualquier parte. Y lo cierto es que el comportamiento que despliega el menor no es realmente
el que debería corresponder a un niño de su edad. Si yo me bajo de mi carro acompañado de mi hija de 16 años y me lío a golpes con alguien o pretendo, mi hija se pone histérica. ¿Por qué razón? Porque realmente mi hija no está acostumbrada a ese tipo de situaciones. Y el niño que vemos en el video, sin prejuzgar, porque no soy autoridad, vemos muy normal su comportamiento. Entonces, mucho ojo que la etiología del problema viene desde los grupos familiares. Entonces, es cierto que nuestra convivencia está enferma, debemos sanearla. Y por supuesto los protocolos son un instrumento importante para ello. Desde la disciplina, la cultura de la legalidad, el diálogo, la reflexión, todos estos sin duda, pues los medicamentos probablemente que en las dosis adecuadas podrían llevarnos a la mejora significativa, al avance en la erradicación de estas violencias escolares. Pero este protocolo, por supuesto, y si cambiamos de diapositiva lo agradecería, viene acompañado, por supuesto, de un programa nacional de convivencia escolar. Este programa, pues, es más que nada una estrategia pedagógica que tiene por objeto, pues, una convivencia escolar pacífica. Y aquí yo quisiera hacer mención de lo que ya mencionaban también los que me antecedieron en el uso de la voz, técnicas o medidas como la aplicación de la mediación, que sin duda es interesante, la mediación escolar, donde de alguna manera la mediación otorga el poder a los menores de edad para resolver sus conflictos de forma directa. No en todos los casos es necesaria la intervención de los padres. El padre va a defender a su hijo aun cuando sea un acosador. Y más si el padre es violento también. Entonces, es muy probable que no sea del todo necesario la intervención a veces del Estado y habrá casos donde sí esté justificada. Y esto debemos también entenderlo, porque la intervención del Estado en los conflictos del orden familiar debe estar limitada. ¿Sí? No siempre el Estado debe resolver las conflictivas. Entonces vemos bullying donde quiera, vemos problemas donde quiera, y eso también es una problemática derivada de la falta de observación a la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño nos habla de la especialización y estamos capacitando, como lo dijeron los que me antecedieron, a nuestros maestros. Pero la función del maestro no es atender este tipo de problemáticas. Si a mí me pidieran que realice una cirugía en este momento, desde luego que no podría, soy doctor, pero soy doctor en Derecho. ¿Me explico? Entonces, desde luego que la intervención del maestro debe ser oportuna porque es el primer contacto, pero necesitamos gente especializada en la materia que atienda estos casos, pues como debe de ser, ¿no? En fin, protocolos tenemos para aventar para arriba. Y ahí tenemos en cada una de las entidades federativas estos protocolos que sin duda son importantes. Hemos dado el primer paso, pero no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, si pasamos diapositiva, encontramos que la Organización Mundial de la Salud tiene, un clic nada más, por favor, tiene precisamente este documento, que por cierto dentro de la presentación viene un vínculo por los que quieran en un momento acceder al documento. Este documento de prevención de la violencia escolar, que es un manual práctico. En él podemos observar muchas de las cosas que ya hemos comentado aquí. Por un lado, el desarrollar liderazgo en los estudiantes. Esto significa que los estudiantes deben asumir de alguna manera el posicionamiento de sujetos activos dentro de la problemática. No olvidemos que la Convención dice que los niños son sujetos de derecho. Y si son sujetos de derecho, pueden y deben participar dentro de estas problemáticas. Y algunos de los programas que les voy a presentar aquí así lo respaldan. Este mismo documento señala también que debemos prevenir la violencia a través de actividades que estén incluidas dentro de la currícula escolar. No dudo que lo estemos trabajando, pero ¿lo está trabajando un especialista o le hemos cargado a nuestros maestros
adicionalmente este tipo de situaciones, porque capacitar no basta, necesitamos especialización. Y para reforzar lo que digo, tenemos un sistema de justicia penal para adolescentes donde hay ministerios públicos o fiscales especializados. Es más, uno como abogado, si pretendes litigar un asunto, necesitas la especialización. No puedes decir soy abogado y me meto en el asunto, de ninguna manera. Entonces, este documento sin duda es interesante, lo dejo para que lo analicen, gestión de aula positiva, participación de padres, que sin duda, insisto, habla de la corresponsabilidad, pero vamos delimitando qué y quién tiene determinadas responsabilidades. Un caso interesante a nivel global que les puedo comentar también de forma muy rápida, si cambiamos de diapositiva, es el que tiene que ver con el caso pues, de Finlandia. Finlandia sabemos que es referente en la cuestión pues, de educación. Y entonces, pues, ¿por qué no pensar que la educación también tiene los mismos problemas en Finlandia? Y desde luego que los tiene o los tenía. Porque a partir del 2009, pues resulta que Finlandia crea un programa que se llama Kiva. Este programa ha logrado reducir desde el 2009 a la fecha el 80% de los problemas de violencia escolar. No estoy hablando del abuso sexual, que ahorita comentaré rápidamente, ¿no? Y en algunas escuelas ha quedado hasta en un 20%. Entonces, es un programa interesante que no dudo que estemos tomando parte de ello, pero que por supuesto necesitamos irlo contextualizando, porque es cierto que México no es Finlandia, México no tiene la población de niños que tiene Finlandia, y esto obviamente marca las diferencias. Observamos también que en particular en este programa se trabaja con las víctimas, con los acosadores como lo hacemos nosotros, pero dice el protocolo del 2014 en México, con los copartícipes. A nadie le gusta ser copartícipe de una situación porque suena como corresponsable y me van a acusar a mí también. Y entonces los menores dicen, no, yo mejor no me meto, y se hacen de la vista gorda, voltean para otro lado y el problema sigue ahí. O simple y sencillamente se ríen de lo que pasa, y habla precisamente de que son testigos. El éxito de este programa ha sido vincular a los menores con este tipo de problemáticas y hacerlos de alguna manera partícipes de la situación, dejarles en claro que el hecho de que ellos guarden silencio o no participen genera más violencia. Y esto, por supuesto, es por demás interesante. Se trabaja de manera individual con cada uno de ellos, hablando de mediación, esa fase del caucus que conocemos y que de alguna manera también se refleja aquí. Y por último, pues la prevención. Dentro del mismo sistema educativo se van generando pues algunos aspectos de estudio, por lo menos 2 veces vemos aquí al mes, se toman clases especializadas en la temática. Entonces, Finlandia sin duda podría ser un caso importante y referente en relación al tema, ¿no? Y que Rosario nos comentaba, por ejemplo, de la mediación. Ahora, por cuanto al caso de España, no sé si podemos cambiar, tenemos un programa de tutoría entre iguales que se llama TEI. Este programa, haciendo un poquito referencia a él, pues lo que busca es que los niños de mayor edad protejan a los de menor edad. Y desde luego habría que pensar que hay que desarrollar esas capacidades. Los niños tienen de alguna manera en su interior ese instinto de protección hacia los más débiles, pero si lo están perdiendo es porque algo estamos haciendo mal los adultos. Y entonces debemos reconsiderar ahí. Y voy cerrando. Los alumnos tutores pues protegen a los alumnos más pequeños y las niñas y niños adolescentes juegan el papel más importante en ello. Igual, un programa un poco más dogmático, que es el programa AVE, que de alguna manera busca también la erradicación del bullying a través de la aplicación de evaluaciones de clima escolar, como comentaba Adriana hace ratito, y que por supuesto es un programa interesante. En todos ellos lo que observamos es que es importante involucrar a los niños no solamente
a la hora de aplicar el protocolo, sino en la creación de los protocolos. Solamente el niño entiende lo que se vive a nivel de patio escolar. Y entonces los adultos estamos preocupados y hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero es nuestra visión, no es la de ellos. Y cierro ya con esto. En realidad, comentaba hace ratito Fernando, cómo hacer vívida la aplicación de los protocolos, probablemente tomando en cuenta cómo se vive realmente la problemática a nivel, insisto, de patio escolar. Y ya ahora sí, prometo que es lo último que comentaré, el protocolo debe venir acompañado de una instancia y de una instalación adecuada y sobre todo de la especialización de quienes atienden estas problemáticas. No dudo que lo hacemos de buena intención como adultos, no dudo que la Secretaría de Educación Pública hace su mayor esfuerzo, es más, estoy convencido que lo hace, pero sin duda necesitamos apostar más. Ayer comenté rápidamente modelo Barnahus en cuestión de violencia sexual y es una atención especializada en un lugar diferente, no hay revictimización, no hay este tipo de situaciones y parece ser que con los protocolos que tenemos para ese tipo de violencia, la revictimización es una constante. Gracias.